Iglesia Bautista Misionera del Talar le invita a escuchar el siguiente mensaje que edificará su fe. Nuestras Biblias al libro de Lucas, Lucas capítulo 7. Vamos a leer en esta mañana versículos 1 al 10. No vamos a poder estudiar todo este pasaje en esta mañana porque más estudiamos, más verdades encontramos, y entonces lo vamos a dividir en 2 semanas. Si Dios quiere, la semana que viene terminaríamos el pasaje, pero es una unidad y quiero que leamos todo y que podamos ir entendiendo lo que Dios tiene para nosotros en esta mañana. Vamos a leer Lucas 7, versículo 1. Dice así: Cuando terminó todas sus palabras al pueblo que le oía, Jesús se fue a Capernaum. Y el siervo de cierto centurión, a quien éste apreciaba mucho, estaba enfermo y a punto de morir. Al oír hablar de Jesús, el centurión envió a él unos ancianos de los judíos, pidiendo que viniera y salvara a su siervo. Cuando ellos llegaron a Jesús, le rogaron con insistencia, diciendo: el centurión es digno de que le concedas esto, porque él ama a nuestro pueblo, y fue él quien nos edificó la sinagoga. Jesús iba con ellos, pero cuando ya no estaba lejos de la casa, el centurión envió a unos amigos, diciendo: Señor, no te molestes más, porque no soy digno de que tú entres bajo mi techo. Por eso ni siquiera me consideré digno de ir a ti. Tan solo di la palabra, y mi siervo será sanado. Pues yo también soy hombre puesto bajo autoridad y tengo soldados bajo mis órdenes, y digo a este ve y va, y a otro ven y viene, y a mi siervo haz esto y lo hace. Al oír esto, Jesús se maravilló de él y volviéndose dijo a la multitud que lo seguía: les digo que ni aún en Israel he hallado una fe tan grande. Cuando los que habían sido enviados regresaron a la casa, encontraron sano al siervo. Oremos. Padre nuestro, te damos gracias por esta porción de la Escritura, una porción llena de verdad, llena de riqueza. Y Padre, te pido que podamos escudriñar este texto en esta mañana, podamos entender este texto en esta mañana, y que realmente obre en nuestro corazón. Y que el Espíritu Santo traiga convicción al alma y produzca cambios en nuestra vida, Señor. Pedimos que nos guíes, que nos des sabiduría, que nos des atención y que podamos disfrutar, Señor, de tu palabra en esta mañana, porque es poderosa, una espada cortante. Y que obre nuestra vida para que te demos a ti toda la gloria en nuestra vida cotidiana, Señor. Lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Aquí vemos en este texto, Lucas capítulo 7, versículo 1 al 10, nos habla acerca de la fe de un hombre. Yo te pregunto, ¿cuál es tu pensamiento cuando oís acerca de la fe? De la palabra fe. ¿Qué pasa por tu mente cuando meditas sobre la fe en Cristo? ¿Qué es lo que viene a tu mente? A veces pensamos que si tan solo creo lo suficientemente fuerte, seré salvo. O si hago la oración, seré salvo. O si hago la profesión, seré salvo. O si lloro.
Si cuando lo estoy haciendo me empiezan a caer lágrimas, entonces realmente soy salvo. Bueno, pero la Biblia no dice nada de eso. Repetir una fórmula no es el evangelio que te salva. Hacer una oración o profesión vacía no te salva. La realidad es que fe no es solo una profesión que yo hago, fe es una confesión de que Cristo es mi Señor. Y cuando confieso que Jesucristo es mi Señor, esto produce un compromiso total a Jesucristo como mi Señor. Entonces, ahora Jesús es mi Señor y yo le pertenezco. Yo le pertenezco a Él como su esclavo. La fe es reconocer mi indignidad ante Él y reconocer que soy un pecador en necesidad del perdón de Cristo. Y entonces, al entender mi necesidad, me arrepiento de mis pecados y pongo mi fe en Cristo, que solo Él me puede salvar, y le confieso como Señor de mi vida. Y entonces creo en Él y dejo todo y sigo a Él. El que no tiene fe, el que no cree las palabras de Cristo, se aparta de Cristo, se desvía del camino del Señor. En Juan 6:64 dice Jesús, pero hay algunos de ustedes que no creen. Y el texto luego dice, como resultado de esto, de que no creen, muchos de sus discípulos se apartaron y no andaban con Él. Lo dejaron, porque realmente no creyeron. Dicen seguir a Jesús, pero abandonan a Jesús. Como el joven rico, ¿recuerdan? Que lo vamos a ver algún día en Lucas 18, vamos a llegar si Dios quiere. Y el joven rico se aproxima al Señor y dice, ¿qué tengo que hacer para ser salvo? Yo sigo todos los mandamientos. Y Jesús le dice, no ames el dinero, es básicamente lo que le está diciendo. Y él se da vuelta y se va muy triste, porque no está dispuesto a abandonarlo, porque no está dispuesto a seguir a Jesús. Y vemos que ese no es el verdadero discípulo sabe quién es Jesús y cree en Cristo. Como dice en Juan 6:67, Jesús dice a los 12 discípulos, ¿acaso ustedes también quieren irse? Y Pedro le dice, ¿a quién iremos, Señor? Tú tienes palabras de vida eterna. Y escuchen esto, y nosotros hemos creído y sabemos que tú eres el Santo de Dios. Ellos creyeron en Cristo, realmente creyeron en Cristo. ¿Y qué hicieron los discípulos como resultado de su fe? En Lucas 18:28, Pedro dice, nosotros hemos dejado todo y te hemos seguido. Y Jesús le dice, en verdad les digo que no hay nadie que haya dejado casa o mujer o hermanos o padres o hijos por la causa del reino de Dios que no reciba muchas más veces, más en este tiempo y en el siglo venidero, la vida eterna. Ellos dejaron todo. Dejaron todo. ¿Por qué dejaron todo? Porque la fe en Cristo resulta en una devoción completa al Señor Jesucristo. Donde uno sabe primero quién es Cristo y al saber quién es Cristo reconoce su indignidad ante Cristo y al reconocer esta indignidad pone su fe en Cristo que resulta en un compromiso total a Cristo. Esto es una fe verdadera. Esta es una fe maravillosa. Esta es la fe del centurión que vemos aquí en nuestro pasaje de hoy. Y he titulado este mensaje y el de la semana que viene, una fe impresionante. Una fe impresionante. Una fe que es maravillosa, que es asombrosa. Y vamos a ver en estas 2 semanas 3 características de una fe impresionante. Hoy vamos a ver las primeras 2 características. La primera es la acción del centurión. La acción del centurión, lo que vamos a ver es que él oyó y actuó. Dice aquí el texto, cuando terminó todas sus palabras. Es el cierre de un día lleno de ministerio. ¿Sí? Porque vos veas capítulo 7, versículo 1, no lo dividas de lo que viene antes. ¿Sí? Míralo como toda una unidad. Es que Lucas está cerrando este mensaje, cerrando este día con estas palabras. Y el día fue tan largo que en realidad no comenzó de día. Vuelvan a capítulo 6, versículo 12. Van a ver que este día largo del ministerio de Jesús en realidad comenzó la noche anterior. Dicen en esos días Jesús se fue al monte a orar y pasó toda la noche en oración a Dios. Entonces el día comenzó el día anterior.
Y esa noche Jesús está perseverando en oración ante el Padre, porque recuerdan que Él está por escoger a sus 12 discípulos y Él quiere saber cuál es la voluntad de Dios para escoger a estos. Y Él está perseverando toda la noche en oración, sin descanso, sin dormir, en fervor ante el Padre. Y en la mañana, nos dice versículos 13 al 16, él llama a todos sus discípulos a sí mismo. Esto no es los 12, esto es quizás cientos de discípulos. Y de ellos Él escoge a 12, los que el Padre le dio. Y los escoge a sí mismo. Y luego de que los escoge esa mañana, Él desciende del monte. Y versículo 17 nos dice que cuando desciende, una multitud de discípulos se le aproxima. Y muchedumbre de multitudes de todo el pueblo, de toda Jerusalén y Judea, y aún del norte, de Tiro y de Sidón, vienen al sur porque todos quieren estar con el Señor. ¿Y por qué vienen al Señor? Y vienen a oír al Señor, nos dice el versículo 18. Y a ser sanados de sus enfermedades. Y a que sus demonios sean expulsados. Entonces vienen al Señor. ¿Y qué hace el Señor? Luego de pasar toda la noche en oración al Padre y elegir sus discípulos, y ahora viene esta gente que la mayoría son incrédulos, ¿y qué hace? Los sana. Echa fuera a todos los demonios. Y hay tanto poder que el versículo 19 nos dice que aún lo tocaban y poder salía de él y lo sanaba. Esto es increíble. Increíble. Y luego de sanar a todos, Él comienza a enseñar. ¿Y qué fue su mensaje? Bueno, lo vimos, versículos 20 al 49. Fue un mensaje, si lo resumimos, es el mensaje del Evangelio. Es el mensaje de la vida del verdadero discípulo de Cristo. Y termina con una advertencia severa al que escucha las palabras de Cristo y las ignora, en versículo 49. Y ahora el texto dice, cuando terminó todas sus palabras, cuando finalizó las palabras, cuando completó todo lo que iba a hacer, hizo todos los milagros, echó fuera todos los demonios y ha completado todas las palabras que Él tenía para enseñar en ese día. La enseñanza fue completa, fue terminada. ¿Cómo respondió el pueblo? Bueno, en Mateo 8, 28 y 29 nos dice que se admiraban de su enseñanza. Se admiraban y se maravillaban de su autoridad. Este hombre no enseña como los escribas. Este hombre tiene su propia autoridad. Este hombre es diferente. Su enseñanza es como lo que nunca hemos escuchado. Pero más allá de la maravilla, ¿cómo respondió el pueblo? Y cuando miramos Lucas capítulo 7, versículo 1, Lucas nos da una pequeña pista de cómo ellos respondieron. Que si miramos atentamente, con mucha atención, lo podemos ver. ¿Cómo respondieron? Miren el versículo, cuando terminó todas sus palabras al pueblo que le oía. Al pueblo que le oía. Más literal sería, bueno, hay un verbo ahí, más literal sería a oídos del pueblo. Termina de predicar todo su mensaje a oídos del pueblo. Y al finalizar este mensaje, él dijo que no es suficiente oír y no hacer. Recuerdan en el versículo 46, él dice, ¿por qué me llaman Señor, Señor, si no hacen lo que yo digo? Y en versículo 47 y 48 dice, si sos un verdadero discípulo de Cristo, ¿sabes lo que haces? Practicás mis palabras. Y luego da una advertencia, versículo 49, pero el que ha oído y no ha hecho nada, este va a tener gran ruina. El juicio será terrible. Su ruina será grande. Este es el infierno eterno. Entonces Jesús termina este sermón extraordinario y nuestro pensamiento es, todos van a ser salvos. Todos van a creer. Aparte, Jesús está predicando. Todos van a tener la vida eterna. Todos van a examinarlo a profundidad de su corazón y van a ver su pecado y a la luz de la advertencia final, o sea, Dios me está dando esta advertencia, van a contemplar su indignidad total ante Cristo y se van a arrepentir y van a poner su fe en Él. Esa es la respuesta que esperamos. Oirán y harán. Pero no fue así. No fue así. Lucas revela su respuesta. Nada cambió en sus vidas. Lo siguieron siguiendo, pero nada más. El mensaje cayó sobre oídos sordos. Oyendo, no entendieron. Oyendo, no lo aceptaron y no lo practicaron.
eran simplemente oyentes. Vinieron como oyentes, mírenlo, capítulo 6, versículo 18, dice que habían ido para oír a Jesús. No vinieron para que su vida sea cambiada, vinieron para oír a Jesús. Y se fueron como oyentes. Terminó las palabras al pueblo que le oía. No nos dice nada acerca de su fe, no nos dice que creyeron en Cristo, no nos dice, como Lucas va a escribir más adelante en Hechos capítulo 2, en el sermón del día de Pentecostés, cuando predica Pedro y cuando termina, la gente, conmovidos profundamente, dicen, ¿qué haremos? Y él dice, arrepiéntanse, crean en Cristo. No hay nada de eso acá. Era un sermón que cayó sobre oídos sordos. Rechazaron completamente el mensaje de Cristo. ¿Cómo puede ser? Este es el pueblo de Israel. Este es el pueblo escogido de Dios. Y escuchó y no hizo nada. Fue advertido y no se arrepintió. Oyeron y siguieron en lo mismo. Después de la advertencia tan severa de Jesús, continuaron siendo simplemente oyentes. Entonces, hermanos, que esto sea una advertencia a nosotros. Que sea una advertencia a nosotros. Que cuando oímos la palabra, respondamos a la palabra. Cuando Cristo nos advierte, reaccionemos y actuemos, oigamos y hagamos. ¿Cómo respondés vos a la palabra predicada? Quizás lo aplicamos más de cerca. ¿Cómo has respondido vos al sermón de Jesús de versículos 20 al 49? Porque miramos desde las bienaventuranzas, ¿te consideras pobre en espíritu ante Dios, viniendo en humildad ante Él? ¿Tenés hambre por la rectitud de Cristo? ¿Llorás por tu pecado? Cuando sos perseguido por otros, ¿te alegrás en el Señor? ¿Amás a tus enemigos? ¿Perdonás a los que te hacen mal? ¿Das con generosidad? ¿En tu vida hay fruto que se está produciendo por medio de la palabra de Dios? ¿Y estás edificando tu vida, tu casa sobre la fe en Cristo, sobre sus enseñanzas, donde anhelás su enseñanza y anhelás poner en práctica su enseñanza? Ese es el mensaje de Jesús. ¿Cómo has respondido al mensaje de Jesús? Pero esta frase aquí en capítulo 7, versículo 1, no es un fin en sí mismo. O sea, no es solo que está cerrando el mensaje aquí Lucas, no solo nos dice que esta es la evidencia de la falta de fe del pueblo, sino que lo que Lucas está haciendo es usar esta frase para hacer una transición a una nueva sección y nos introduce algo nuevo. Y de manera completamente sorprendente, Lucas nos presenta en versículo 2, ya vamos a llegar, a un centurión. Este es un hombre romano, este es un hombre gentil, incircunciso. El evangelio no ha llegado a esta gente todavía. Este hombre está separado de Cristo, este hombre está excluido de la ciudadanía de Israel, es extraño a los pactos del Antiguo Testamento, a Abraham, a David, a Jeremías. Él no puede ser parte de esos pactos. Este hombre está sin esperanza y sin Dios en el mundo. Este hombre no puede ser salvo. Este hombre, indudablemente, él no puede tener fe en Cristo. Imposible. ¿Pero qué hace el centurión? Déjenme adelantarles. Spoiler, ¿sí? Si no quieres saber, tápate los oídos. Versículo 3. Oye a Jesús. Versículos 6 y 7, 2 veces lo dice. Reconoce su indignidad. Se humilla ante Jesús. Versículos 8 y 9. Cree en Jesús. Pero no solo esto, versículo 5 nos dice que este hombre ama a los judíos, sus enemigos. Porque los gentiles también tenían a los judíos como sus enemigos. Y este hombre da con generosidad a sus enemigos. Del versículo 5 dice que les construyó su sinagoga. Entonces, ¿notás el contraste impresionante de lo que está sucediendo acá? ¿Lo ven? Esta narración del centurión no está posicionada al azar en el Evangelio de Lucas. Lucas escribe todo y pone todo en su lugar con un propósito. No es una historia más, qué lindo, bueno, el esclavo está acá, lo van a sanar, qué bueno. No, Lucas escribe con un propósito.
Y es la comparación entre el falso discípulo del verdadero discípulo. Y la comparación entre el que oye y no hace con el que oye y hace. Y el judío que rechaza a Cristo con el gentil que va a ser convertido por Cristo. Y esta conexión magnifica las verdades de todo este texto que estamos viendo de capítulo 7, versículo 1 al 10. Y hermanos, en realidad este es el fruto de estudiar la Biblia versículo por versículo. Porque si no, no lo notaríamos. Entonces Jesús dice, oigan y hagan. Y esto es muy interesante porque Jesús dijo que debían humillarse ante Él para la salvación en versículo 20 del capítulo 6. ¿Y sabes qué? El centurión lo hace. Y Jesús dice, amen a sus enemigos. El centurión lo hace. Y Jesús dice, den con generosidad. El centurión lo hace. Y Jesús dice, oigan y hagan la voluntad de Dios edificando su vida sobre las enseñanzas de Cristo. Y el centurión lo hace. Estas son las marcas de un verdadero discípulo, de un creyente. ¿Qué hizo el pueblo? Simplemente oyeron. Pero ¿qué hace el centurión? Es un ejemplo viviente de un discípulo verdadero de Cristo. Y no importa que es gentil. Y no importa que es romano. Él va a poner su fe en Cristo. Es el ejemplo de un hombre con una fe impresionante. Y de eso se trata este texto. Ahora entiendan conmigo esto, mírenlo. El texto este no se trata de sanidad. No se trata de un milagro. El punto del texto no es un siervo que es librado de la muerte. Es el ejemplo de una fe impresionante, una fe verdadera, una fe maravillosa, asombrosa. Aquí vemos que Él es un modelo viviente de una fe genuina como un verdadero discípulo de Cristo. Entonces Lucas lo pone en esta posición, en la narración, en este lugar, con este propósito para mostrar un ejemplo verdadero del discípulo del cual Jesús ha estado enseñando. Vos decís, ¿cómo se ve versículo 20 a 49 en la práctica? Acá, capítulo 7, versículo 1 al 10. Y encima gentil, no lo merece. Ahora, ¿cómo sabemos que el texto se trata de esto? Uno puede afirmar lo que quiere, ¿no? Pero ¿por qué pensamos que se trata de eso? Y quiero que entendamos esto, los que han estado en esta iglesia por un tiempo saben esto, pero es bueno recordarlo y al que es más nuevo es bueno enseñárselo. Pero cuando nosotros leemos narración, y esto es un buen principio para cuando vos lees la Biblia en tu casa solo, cuando leemos narración, el lugar donde más debemos prestar atención y enfocarnos y ver, este es el punto del pasaje, es cuando hay diálogo, cuando alguien habla. El autor está diciendo, presta atención acá. Cuando uno habla, eso es lo más importante del texto. Entonces, miren simplemente lo que dicen cuando hablan. Van a hablar 3 veces. Los ancianos judíos hablan en versículos 4 y 5. ¿Y saben lo que dicen? El centurión es digno de que le concedas esto. ¿Cuáles son las palabras de los ancianos? Él es digno. Versículos 6 y 7. Ahora el centurión habla. ¿Y qué dice el centurión? No soy digno. Ni de que entres a mi casa, ni de que yo te vaya a ver. Y versículo 9, habla Jesús. ¿Y qué dice Jesús? Les digo que ni aún en Israel he hallado una fe tan grande. El contexto del pasaje es la sanidad de este esclavo, pero el propósito es demostrar que este hombre tiene una fe impresionante y aún una fe que Jesús no halla en todo Israel. Y el diálogo lo hace claro. El diálogo nos dice el punto del pasaje. Lucas inserta la sección aquí con este propósito, pintando un cuadro práctico de una fe impresionante, de una fe verdadera. Entonces dice, cuando terminó todas sus palabras al pueblo que le oía. Bueno, continuamos, ¿no? Jesús se fue a Capernaum. Esto es su base de ministerio, esto es donde comenzó su ministerio, donde iba y se quedaba en la casa de Pedro, donde siempre volvía para continuar con su ministerio por varios años. Es el lugar donde ha hecho muchos milagros. Nosotros estando en Lucas lo vimos. Aquí ha expulsado demonios de una persona en la sinagoga, ha expulsado demonios toda la tarde de la gente en Capernaum, ha sanado a todos de todo tipo de enfermedad.
Hizo caminar a un paralítico que bajaron por el techo y Él hace que él pueda caminar y todos alaban al Señor. Y aún nos dice el texto que Él se asoció con un recaudador de impuestos, con Mateo, el peor de la sociedad. Y dice, no, vos seguime a mí. Entonces aquí por primera vez se nos presenta un centurión, un gentil. ¿Qué hará Cristo con él? Bueno, vamos a ver, versículo 2 dice, y el siervo de cierto centurión, a quien éste apreciaba mucho, estaba enfermo, a punto de morir. Acá tenemos este centurión. Como dije, el centurión es un gentil. El centurión era uno de los capitanes o comandantes en el ejército que comandaba a unos más o menos 100 soldados. Por eso centurión, ¿no? Comandaba 100 soldados. Era un hombre que era prestigioso, era un hombre que ganaba buen dinero, le iba bien. Y este hombre tiene un siervo, tiene en realidad esclavo. La palabra aquí en griego es doulos, que es un esclavo. Un doulos era una persona comprada, una persona que era una propiedad que estaba totalmente sometida a la voluntad y el control de su amo. En este tiempo, ser un esclavo era no tener derechos en ti mismo. El ser un esclavo era ser considerado un objeto en vez de una persona. Entonces a vos en casa se te cae el vaso y se rompe. ¿Y qué haces? Salís y compras otro y lo pones. Bueno, así era el esclavo. Se rompió, se murió. Bueno, voy a comprar otro. Era una propiedad. Y los esclavos eran considerados desechables para sus amos. Esa era la sociedad en la que vivían y el 20% de la sociedad era esclava. Entonces pareciera que es alguien sin importancia, pareciera que es alguien que el centurión puede reemplazar fácilmente. Entonces, ¿por qué toda esta historia? Y por lo que vemos en versículo 2, dice que el siervo, el esclavo de cierto centurión, a quien éste apreciaba mucho. Para el centurión no es un simple doulos. Él lo aprecia mucho, él lo quiere mucho, él lo tiene en alta estima, lo honra. Para él es precioso, es de gran valor. Podríamos decir que lo amaba profundamente. Lo amaba profundamente. Y el texto lo hace claro. Miren esto, es increíble, porque 3 veces Lucas lo va a mencionar siervo. Mírenlo, versículo 2. Y el siervo de cierto centurión, este es el doulos, el esclavo. Versículo 3, al final, dice, pidiendo que viniera y salvara a su siervo, doulos, esclavo. Versículo 10 dice al final, cuando los que habían sido enviados regresaron a la casa, encontraron sano al siervo, al doulos, al esclavo. Pero después en el medio habla el centurión. Y miren lo que dice, versículo 7. Por esto ni siquiera me consideré digno de ir a ti, tan solo di la palabra y mi siervo será sanado. No dice doulos. El griego no dice doulos, no dice esclavo, dice pais. Y este término, aunque se usa como esclavo, literalmente significa hijo, niño. El centurión se refiere al esclavo como un hijo. Tiene un afecto por este siervo suyo como tiene un padre a un hijo. Entonces vemos la ternura que él tiene por este esclavo. Y Lucas dice aquí en versículo 2 que lo apreciaba mucho. Y tiene que ir a rogar al Señor. ¿Por qué? Porque miren el final del versículo 2, estaba enfermo y a punto de morir. Este niño, este chico, este que trata como su hijo, está al punto de la muerte. En Lucas 8:5 se describe con más detalle su enfermedad. Pueden ir ahí o pueden escuchar que dice el centurión, Señor, mi criado, mi país, está postrado en casa, paralítico, sufriendo mucho. Entonces Mateo ahí nos dice qué está pasando. Este esclavo está en su casa, este esclavo está literalmente paralizado, sin moverse, en la cama, esperando la muerte. Y eso nos dice Lucas, está próximo a la muerte, es cuestión de tiempo. No hay nada que lo va a librar de la muerte, él no va a ser salvado de la muerte. Él va a morir en cualquier momento, está en un momento crítico, a menos que Dios intervenga de una manera milagrosa, va a morir. No hay remedio para este esclavo. Y el centurión tiene plata. El centurión ha hecho todo lo que él puede, está desesperado, quiere que sea sano el esclavo.
Seguramente ha probado todo, pero el esclavo va a morir. Entonces, ¿cuál es su única opción? Su única opción es rogar al Señor. Rogar al Señor. Y es exactamente lo que hace. ¿Alguna vez has estado vos en una situación así? Quizás ahora mismo estás en una situación así. ¿Cuál es tu situación? ¿Cuál es esa prueba y aflicción que te asedia en tu vida? Y quiero que entiendas que en esta historia que sabemos el final, Cristo sanará al esclavo. Y es más, Cristo sanará al esclavo por la fe del centurión. Pero hermanos, tengamos cuidado. Porque hoy en día estamos inundados de falsa enseñanza de que si vos tenés suficiente fe serás sanado. La Biblia no enseña eso. Eso es lo que ocurre en esta historia, pero no es lo que la Biblia enseña. No hay ningún principio que la Biblia dice si tenés fe vas a ser sanado. Pero ¿sabés qué? Es en momentos así que vos vas al Señor, que vos rogás al Señor y que Dios hace crecer tu fe. Porque vos estás entre la espada y la pared y lo único que podés hacer es confiar en el Señor y rogás al Señor en desesperación. Y en tu desesperación debes rogar al Señor con fe diciendo que lo que sea su voluntad que Él haga, eso va a ser perfecto. Y no siempre uno será sanado. Y déjenme darles un secreto que quizá no sabían. Este esclavo más adelante muere. ¿Dónde dice eso? No, porque si no, tendría más de 2000 años. Todos vamos a morir. Todo el texto no se trata de eso. Se trata de la fe que tiene este hombre, cómo él tiene que ir y rogar al Señor. Entonces, hermano, ¿cuál es tu desesperación en esta mañana? Llévalo al Señor, rogá al Señor, pedí al Señor, implorá al Señor. Y sabé que lo que Él determine es perfecto y puedes confiar en Él. En los momentos de más grande dolor y aflicción es cuando Cristo hace crecer tu fe en Él. La aflicción no viene porque vos no tuviste suficiente fe. La aflicción viene y la prueba viene para que tu fe crezca. Lee Santiago 1, se trata de eso. Entonces vemos aquí, versículo 3, al oír hablar de Jesús, el centurión envió a él unos ancianos de los judíos pidiendo que viniera y salvara a su siervo. Vemos la acción del centurión. Él oye hablar de Jesús. Claro que oyó hablar de Jesús. Él vive en Capernaum. Todos han oído hablar de Jesús. ¿No vimos en el pasaje anterior que venían de toda Judea, de Jerusalén, del norte? El testimonio de él está yendo por todos lados como un fuego. O sea, todos lo están viendo. Y este hombre escucha hablar de Jesús, escucha que Jesús hace milagros, escucha aún que ahora la gente lo está tocando y poder está saliendo de él para sanarlos. Y entonces el centurión se pone en acción, dice, esta es mi única esperanza. Que Cristo sane, que Cristo salve a este esclavo. Y él oyó hablar de Jesús y ahora se pone en acción, escuchó y actuó. Ahora déjenme hacer un paréntesis acá. Quizás vos has leído este pasaje, el de Mateo, y sabés que hay una diferencia. Y quizás te preguntás, no puedo seguir con el mensaje hasta que el pastor hable de esto. Bueno, vamos a hablarlo entonces. En Mateo dice que el centurión salió y encontró a Jesús y habló con Jesús. Y acá dice que él envía a los ancianos judíos a hablar y después envía a los amigos y dice, yo no me puedo ni atrever a acercarme a ti. Decimos, ¿qué pasa? Bueno, primero vamos a entender que la Biblia no tiene errores. La Biblia no tiene contradicciones. Siempre partimos de esa base. La Biblia es perfecta, sin error. Y lo que podemos ver acá es que en Lucas los mensajeros hablan exactamente las palabras del centurión. Y en Mateo él resume la historia simplemente indicando que el centurión le habla. Entonces no hay una discrepancia acá. Las dos cosas van juntas de un punto de vista diferente en la historia. Entonces sé que a algunos eso lo calma, ¿no? Para escuchar. Entonces él envía a estos hombres judíos, dice que son ancianos de los judíos. Esto no es que son viejitos, ¿sí? Como usaríamos ancianos nosotros, sino que estos son los líderes religiosos ahí de Capernaum. Y en realidad está pidiendo ayuda a las personas menos esperadas. Porque ¿por qué un gentil pediría ayuda a un anciano de la sinagoga para que el anciano vaya a Jesús y diga, saná al gentil? No tiene sentido. Esto es una locura.
Pero el texto hace claro por qué lo hace, porque en versículo 5 nos dice que Él los ama y al amarlos les construyó una sinagoga. Entonces le deben realmente, le deben. Y el esclavo está por morir y su vida depende de que estos judíos vayan a Jesús y lo convenzan de que Jesús sane a un gentil. Entonces Él le dice, vayan y rueguen que lo salve, que lo sane. Y esta palabra tiene la idea de salvar. Algunas traducciones dicen sanar, porque es sanar para salvar su vida, ¿sí? Entonces dice que hagan eso, que lo rescate, que lo libre de la muerte. Entonces en versículo 4 dice, cuando ellos llegaron a Jesús, le rogaron con insistencia, vienen a Jesús y le imploran y le suplican y caen ante él y le piden y diligentemente están diciendo, Jesús, vos tenés que venir, te rogamos, por favor, este hombre necesita tu ayuda, este niño, este chico, esta persona va a morir y no vamos a aceptar un no por respuesta, tenés que venir. Y el pasaje dice, diciendo, que da la idea de que le decían continuamente. Entonces aquí llegamos al primer diálogo. El centurión todavía no ha hablado, pero estos ancianos van a hablar. ¿Y qué dicen? El centurión es digno de que le concedas esto. Y noten que las palabras de los ancianos revelan dos cosas. Primero revelan el corazón de los ancianos, ¿sí? Y después revelan el corazón del centurión. Ahora vamos a ver cómo. ¿Cómo lo revelan? Porque ellos cuando van ante Jesús, ellos dicen, Él es digno de que lo sanes. Jesús, vos estás en deuda con Él, es un hombre bueno. Él es merecedor. No sabes todas las cosas buenas que hace, no sabes todas las obras que hace. Y van a decir, nos edificó una sinagoga. Él merece, Él es digno de que vos lo sanes. Es un hombre bueno. Si hay un hombre en todo Capernaum, gentil, que lo merece, es Él. Los ancianos están cegados de un sistema de salvación por obras, de merecer algo porque yo hago algo. Entonces yo obro por el Señor y edifico mi vida sobre todas estas obras que hice, merezco que Dios me salve, que Dios me sane, merezco todas estas cosas. Entonces reveló su propio corazón, que ser bueno y hacer bien es ser digno del Señor. Pero no solo eso, sino que esto revela el corazón del centurión. El corazón del centurión. Y antes de decir eso, déjeme decir algo que creo que salteé. Lo busco en mis notas, pero no lo encuentro, lo digo ahora. Pero la palabra digno está en la posición enfática en el texto. Entonces ellos dicen una sola cosa acerca de este hombre. Y enfatizan una sola verdad acerca del centurión. Y es que él es digno. La razón que Jesús tiene que sanarlo, que está obligado a sanarlo, es porque el hombre es digno. Jesús debe saber esto. Lo ponen en la posición enfática en el texto. Digno es este hombre. Entonces no solo revela su corazón, pero revela el corazón del centurión. Porque ellos han dicho que Él es digno, Él es merecedor, y esto habla muy bien de Él. Él no lo dijo, ellos lo dicen de Él. Y versículo 5 decimos, ¿por qué Él es digno? Y ellos nos dicen, porque Él ama a nuestro pueblo y fue Él quien nos edificó la sinagoga. Él es digno por sus acciones. Él amaba a Israel, Israel es su enemigo. No era su pueblo, y Él los ama tremendamente, como si fueran su pueblo. El amor aquí es agapao, es un amor incondicional, es un amor sin esperar nada a cambio. Él tenía un amor por ellos que era desinteresado, como un discípulo verdadero de Cristo. ¿Lo recuerdan? Lucas capítulo 6, versículo 27, el mensaje de Jesús. Pero a ustedes los que oyen les digo, amen a sus enemigos. Y acá los judíos que no amaban a sus enemigos, estos ancianos, dicen, Él es digno porque Él ama al pueblo, Él ama a sus enemigos. Su propia boca confiesa que Él es un verdadero discípulo, algo que ellos ni siquiera son. Ellos dan testimonio de esta realidad. ¿Cómo demostró su amor? Versículo 5. Y fue Él quien nos edificó la sinagoga. No una parte de la sinagoga, no dio una ofrenda para que pongan la puerta de la sinagoga.
Él puso todo el dinero para que se construya toda la sinagoga. Nosotros tenemos sinagoga en nuestro pueblo por lo que este hombre hizo. Nos edificó la sinagoga. ¿Qué es lo que están diciendo? Él ha dado con generosidad a un pueblo que es su enemigo. Es un verdadero discípulo de Jesús. Es digno de que le concedas esta petición porque nos ama y porque nos ha edificado la sinagoga. Entonces me hizo pensar en esta semana y te pregunto, hermano, ¿cuál es el testimonio de otros acerca de ti? ¿Qué dicen aquellos que no conocen al Señor de ti? ¿Qué dicen tus compañeros de trabajo? ¿Este habla y no hace? Este es cristiano que siempre llega 30 minutos tarde al trabajo. Se toma un almuerzo de 7 horas. ¿Qué dicen de ti? ¿Qué dicen tus familiares de ti? ¿Qué dicen tus enemigos de ti? Ahora, debemos poner esto en contexto, ¿no? Porque en capítulo 6, versículo 22 van a hablar mal de vos, pero que hablen mal de vos acerca de Cristo, no de tu mal testimonio. Que el testimonio tuyo sea como el del centurión. Amaba a los enemigos, daba con generosidad. Entonces, esto es lo que ellos dicen acerca de él, pero vamos a pasar al próximo punto. Vamos a ver lo que el centurión dice de sí mismo. Entonces pasamos de la acción del centurión a la segunda característica, que es el reconocimiento del centurión. Versículo 6. Jesús iba con ellos, pero cuando ya no estaba lejos de la casa, el centurión envió a unos amigos diciendo: Señor, no te molestes más, porque no soy digno de que tú entres bajo mi techo, por eso ni siquiera me consideré digno de ir a ti. Entonces Jesús inmediatamente va con ellos. ¿Notan que Jesús no ha hablado en el texto? Ha escuchado el ruego y va con ellos, comienza a caminar hacia la casa. Porque esto es lo que Jesús siempre hace, siempre tiene compasión de todos. Y aún este hombre que es un gentil, que está fuera del pueblo de Dios, Jesús tiene compasión de él. Y Jesús hace lo que siempre hace, escucha la necesidad y va y la arregla, y la sana, y se ocupa de su necesidad. Y de la misma manera que se ocupa de su necesidad física, mucho más, vamos a ver en el texto, se va a ocupar de su necesidad espiritual, que eso es lo eterno, eso es el futuro, eso es el siglo de los siglos, eso es mucho más importante. Porque el siervo igual va a morir. Y lo mismo hace con nosotros. Suple nuestras necesidades. Suple nuestras necesidades físicas, suple nuestras necesidades espirituales. Ese es nuestro Señor. El mismo Jesús que vemos acá. Entonces el Señor está en camino. Y más se aproxima a la casa de este centurión, vemos que más peso de indignidad profunda siente el centurión. Quizás alguno se adelantó y llegó a su casa y le dice: Él viene, le dijimos lo asombroso que sos, le dijimos que sos digno, le dijimos que vos nos amás y que amás al pueblo y que hiciste la sinagoga, y Él viene porque vos sos digno. Y el centurión, ¿no? Se hace como hago yo cuando me da miedo, empieza a transpirar y se está por desmayar, ¿no? Y se tiene que acostar y poner los pies para arriba. El peso de su pecado no le permite ver a Jesús. No quiere que Jesús entre a su casa. Pero tampoco quiere ir a Jesús y salir a su encuentro. ¿Por qué? Porque dice: no soy digno. ¿Cómo le van a decir ustedes a Jesús que yo soy digno? ¿Vos sabés quién es? Nadie es digno de Jesús. Entonces, lo que hace el centurión es manda a otro grupo. Ahora un grupo de sus amigos. Para que intercedan, para que intercepten a Jesús, para que Jesús no llegue a la casa, para que Jesús no entre bajo el techo de este hombre. Y los amigos hablan con Cristo. Pero en realidad las palabras son todas en singular, es el centurión hablando con Cristo. Son las palabras de él. Y dicen: Señor, no te molestes más. Entonces el centurión lo manda a decirle: Señor, amo, maestro, soberano. Y vemos en todo el texto que él entiende quién es Cristo. Entiende que Cristo es el Señor todopoderoso con toda autoridad, porque él va a hablar de autoridad en versículo 8. Y su entendimiento de Cristo produce en él una convicción profunda de pecado, de indignidad. Cuando piensa en Cristo y ve la santidad de Cristo, produce en su corazón, revela de su corazón una iniquidad pecaminosa.
Porque hermanos, esto es lo que ocurre cuando nosotros entendemos exactamente quién es Cristo. Esto es lo que ocurre cuando vemos la santidad de Cristo y que Cristo es Señor y que Cristo es Dios. Entonces eso hace que haya una examinación de mi propia vida. Y cuando veo la santidad de Dios, eso lleva a mí a encontrar mi iniquidad. Y no es difícil encontrarla. No tengo que cavar muy profundamente. Porque nosotros no somos santos, sino pecadores. Porque nosotros no somos buenos, sino que ofendemos continuamente a Dios. Porque nosotros no somos dignos, sino que somos incapaces de merecer el favor de Dios. Incapaces. Y cuando miramos la santidad de Dios y luego miramos a nosotros mismos, vemos lo que dice Romanos 3:10, donde Pablo dice, como está escrito, no hay justo ni aun uno. No hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Todos se han desviado, a unas se hicieron inútiles. No hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Este soy yo, este sos vos. No hay excepción. Nadie es bueno. Nadie busca a Dios. Cuando miramos la santidad de Dios y vemos nuestra propia vida, podemos recitar Isaías 64:6, todos nosotros somos como el inmundo y como trapos de inmundicia todas nuestras obras justas. Entonces decimos, no, mirá la obra que hace. Sí, es un trapo de inmundicia. Dice, todos nos marchitamos como una hoja y nuestras iniquidades como el viento nos arrastran. Así se ve el centurión. Y él manda a decir, Señor, versículo 6, no te molestes más, no procedas, no vengas hasta mi casa. ¿Por qué? Porque no soy digno de que entres bajo mi techo. Y así como en versículo 4, digno estaba en la posición enfática, Él es digno, en versículo 6, indigno está en la posición enfática. Ellos dijeron que si hay una cosa que tenían que saber de mí era que yo era digno. Pero Señor, déjame decirte una cosa. Si hay una cosa que tenés que saber de mí es que soy indigno. No merezco que entres a mi casa. Interesante, ¿no? Que el propósito de los ancianos para sanarlo era la dignidad del centurión. Destacaron esta sola cualidad, pero el centurión sabe quién es. El centurión conoce su pecado, conoce la profundidad de su corazón y dice, Señor, yo no soy digno. Al entender quién es Cristo, que Él es Señor de señores y Rey de reyes y es completamente santo, Él dice, no soy digno. Un autor dice así, en las palabras y el comportamiento del centurión podemos discernir los elementos de humildad e indignidad espiritual. Este hombre se veía como realmente era. Era totalmente consciente de su propio pecado. Y no solo es indigno para que Jesús entre a su casa, miren versículo 7. Por eso ni siquiera me consideré digno de ir a ti. Ni siquiera puedo ir y estar delante de ti. Ni siquiera puedo pararme ante Cristo. Ni siquiera puedo arrodillarme ante Cristo. Ni siquiera puedo hablar delante de Cristo. No soy digno de estar en la presencia de Cristo. No era solo entrar a su casa. Y algunos comentaristas dicen que no quería que Jesús entre porque Jesús era judío, él era gentil, Jesús entonces iba a contaminar. No, él no es digno ni de que entre ni de que él salga de su casa ante Jesús. Y por eso envía a los amigos para que él no venga. Porque él entendió que Cristo es divino, que Cristo es Dios y resultó en un entendimiento correcto de su propio corazón. A veces cuando nosotros vemos que estamos bien espiritualmente es porque nuestro enfoque ya no está ahí, ya no está en el Señor. Porque más crezco en la vida cristiana, más veo la santidad de Dios y más veo la pecaminosidad de mi propio corazón. Ver al Señor le hace reflexionar sobre su propio corazón. Y cuando Él reflexiona sobre su corazón, su respuesta es la de Jesús en capítulo 6, versículo 20. Bienaventurados ustedes los pobres. Él se ve a sí mismo como pobre en espíritu, indigno ante el Señor. Su respuesta es como la de Pedro en capítulo 5, mírenlo, versículo 8, donde Simón Pedro entiende quién es el Señor y dice que cae a los pies de Jesús y dice, apártate de mí, Señor, porque soy hombre pecador. Su respuesta al ver a Jesús es como la del publicano en capítulo 18, versículo 13,
que dice que estaba a una distancia y no podía alzar sus ojos al cielo y golpeaba su pecho y decía ante Dios: Dios, ten piedad de mí, pecador. Este hombre sabe que es como dice Jesús en capítulo 4, versículos 18 y 19 en Nazaret, que él es un pobre, un cautivo, un ciego, un oprimido espiritual, en cadenas, y se llena de indignidad personal. Está profundamente convencido de su insignificancia ante Cristo. ¡Qué tremendo! Y qué hermoso, ¿sabes por qué? Porque es justamente a personas como él que Cristo vino a salvar. ¿Recuerdan Lucas 5:32? Está ahí a una página. Jesús dice: no he venido a llamar a justos, sino a pecadores al arrepentimiento. Aquellos que son indignos. Y este centurión está totalmente sobreabrumado por la santidad de Cristo y su propio pecado. Y no puede estar ante Jesús. Hermano, ¿qué produce la persona de Cristo en tu vida? Cuando nosotros entendemos quién es Cristo, que Él es el Hijo de Dios, que Él es el Alfa y la Omega, el creador del universo y todo lo que hay dentro del universo, que Él es poderoso y gobernador sobre el cielo y la tierra, sobre todas las cosas. Él es Rey de reyes y Señor de señores. Y al mismo tiempo Él es el Cordero perfecto que viene a sacrificar su propia vida y derramar su sangre para traer salvación. Y Él muere por nosotros. Y al tercer día Él resucita y hoy está sentado a la diestra del Padre. Y Apocalipsis nos dice que Él es digno de recibir todo honor y toda alabanza y gloria y poder. Y sobre todo entendemos que Él es santo y sin pecado. Cuando entiendo eso, me doy cuenta que todas mis buenas obras son como trapos de inmundicia delante de Él. Reconozco que yo soy totalmente indigno del Señor. Y entonces en humildad me arrepiento de mi pecado y ruego por la gracia de Cristo en mí, creyendo en Él, que Él murió en la cruz por mis pecados. Y al ser salvo, nunca olvido que sigo siendo indigno. Yo ahora no merezco nada. Y sigo recordando que sin Cristo no puedo lograr nada en mi vida. Porque a veces en la vida cristiana empezamos a pensar: mirá lo que logré. Y empezamos a sacar la vista de Cristo y no puedo lograr nada sin Él. Y sin Cristo no soy nada, pero en Cristo soy digno. Y entonces así debo vivir. En 2 Tesalonicenses 1:11 Pablo dice: con este fin también nosotros oramos siempre por ustedes, para que nuestro Dios los considere dignos de su llamamiento, dignos de su salvación, y cumpla todo deseo de bondad y la obra de fe con poder, a fin de que en el nombre de nuestro Señor Jesucristo sea glorificado en ustedes. Oro para que sean dignos, para que glorifiquen al Padre. Efesios 4:1 dice Pablo: yo pues, prisionero del Señor, les ruego que ustedes vivan, que ustedes anden, que el comportamiento de su vida sea de una manera digna de la vocación con que han sido llamados. Fuiste llamado cuando eras indigno para vivir de manera digna. Y Pablo nos dice cómo es. Dice que vivan con toda humildad, con mansedumbre, con paciencia, soportándose unos a otros en amor, esforzándose por preservar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. Sin Cristo soy indigno, pero en Cristo puedo vivir de manera digna por lo que Cristo ha hecho en mí. Entonces el centurión sabe su pecado, sabe que su pecado es una ofensa a la santidad de Cristo y su única respuesta la da 2 veces, en 2 frases. Soy indigno, soy indigno. Pero quiero que entendamos que esta confesión no es la salvación. Esta confesión no es la salvación. La confesión de mi indignidad no es salvación. Hay muchos que confiesan que son indignos. Hay muchos que dicen que no merecen la gracia del Señor y son indignos de poder recibir el perdón de Cristo y mueren en su pecado. Esta confesión de indignidad debe ser acompañada de una profesión de fe en Cristo, de una confesión de fe en Cristo.
entonces la indignidad lo lleva a su fe en Cristo, a una fe impresionante, pero vamos a tener que esperar, ¿sí? Lo vamos a ver la semana que viene. Y vamos a ver tanto la fe impresionante de este hombre como al Señor Jesucristo maravillándose de su fe. Entonces terminamos aquí a mitad de versículo 7 y te pregunto, ¿qué requiere Cristo de ti? ¿Qué requiere Cristo de ti? ¿Oír y no hacer? ¿Oír e ignorar el mensaje de Cristo? ¿Creer que sos digno y merecedor de la gracia para salvación? Yo soy bueno, yo ayudo a otros, yo doy a los que no tienen, yo merezco la salvación, yo merezco las bendiciones de Dios, yo merezco la provisión de Dios, yo merezco la sanidad de Dios. ¿Es así? No merecemos nada. Gracias a Dios Él tiene misericordia sobre nosotros. Lo que necesitamos es entender quién es Cristo y caer ante Él reconociendo nuestra total indignidad. Humillarte ante el Señor es el reconocimiento necesario que lleva la fe en Cristo para salvación. Entonces te pregunto, ¿entendés que sos totalmente indigno y tenés total necesidad de Cristo para salvación? Si no lo conocés, humillate ante Cristo, ante Dios, arrepintiéndote de tu pecado y poniendo tu fe en Jesús, quien murió en la cruz por tu pecado y resucitó en victoria sobre el pecado. Y cuando vos creés en Él, tenés vida eterna. Y Él es Señor de tu vida. Y luego, siendo salvo, recordá que humildad ante el Señor es la marca del que ha puesto su fe en el Señor. No es indignidad para ser salvo para después, yo soy digno. No. Es mantener esa humildad ante el Señor. Un autor dice así: los que son conscientes de que están en la presencia del Dios majestuoso, los que son conscientes de que están en la presencia del Dios majestuoso y santo, son humildes. Bien, es una buena forma de resumirlo, ¿no? Entonces, hermano, ¿vivís con humildad ante el Señor, sabiendo que tenés una necesidad continua de Cristo para vivir digno de tu salvación? Crecer en el conocimiento de mi Señor produce un peso cada vez mayor de mi indignidad. Y doy gracias por la salvación que me ha dado. Y este entendimiento me mantiene humilde ante el Señor por toda mi vida. Entonces, al ver la santidad de Cristo, al ver quién es Cristo, su soberanía, su autoridad, reconoces tu indignidad y te humillás continuamente ante Él. Esta es la característica que resulta en una fe impresionante, pero también es la característica que luego la fe produce. Y finalmente, ¿qué requiere Cristo de ti? Que cuando vos estás en total desesperación en tu vida, confíes en Él. Pongas tu fe en Él. Las pruebas traen miedo. Las pruebas traen temor. Las pruebas traen aflicción, dolor, a veces llanto. En medio de eso, podés confiar en Cristo. Cristo te guía, Cristo te acompaña, Cristo es tu pastor. Él nunca te va a dejar. Y Dios, en medio de esa prueba, estará obrando en ti para formar en ti una fe sorprendente. Entonces, que Dios haga en ti una obra para tener una fe impresionante, para tener una fe maravillosa, para tener una fe asombrosa. Oremos. Padre, damos gracias por tu palabra en esta mañana. Esta narración, esta historia tan llena de verdad que impacta totalmente nuestras vidas. Te pido, Señor, que nuestro deseo sea conocer cada día más a Cristo, ver su santidad. Y eso lleva a una autoexaminación continua, diaria, que nos hace ver nuestra indignidad. Pero al ser salvos, esa
indignidad que tenemos. Ahora somos salvos en Cristo. Y es algo hermoso. Y con humildad debo seguir en Cristo y vivir digno del llamado con que me ha llamado, siendo santo como Él es santo. Padre, qué testimonio que tenemos de este centurión. Es literalmente imposible que él sea salvo. Pero tú hiciste una gran obra en su vida y lo salvaste. Es una fe impresionante, pero no es impresionante por él, es impresionante porque tú le diste la fe para que él pueda ser salvo. Y un día lo vamos a ver en el cielo. Y qué gozo. Y Padre, te pido que este sea un testimonio a nosotros, de poder tomar todos los principios que aprendimos del mensaje de Jesús y verlos en la vida de este hombre y así replicarlos para tener una fe que confía siempre en ti, sabiendo que Cristo es Señor de nuestras vidas. Qué maravilloso, qué asombroso. Te damos gracias por tu palabra en esta mañana, en el nombre de Jesús. Amén.